Política autonómica. Luego ya, después de este breve inciso que vamos a hacer en cuanto a tres o cuatro cuestiones de política autonómica, nos vamos a ir a política internacional, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, como bien sabes, recientemente el ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Rillero, ha publicado un libro sobre las barbaridades que él ha vivido o que se vivió durante la pandemia, el tema de la residencia de mayores. Sí. Eh, Aquí el Partido Popular acusa al Estado de inacción y el Estado acusa a la Comunidad de Partido Madrid de Popular lo Abierto. mismo, siendo debatiendo sobre si es cuestión autonómica o no es cuestión autonómica el tema de la gestión de las residencias de ancianos. La pregunta básicamente es si puedes aportar información al respecto y si podemos fiarnos de las decisiones de gestión políticas a nivel autonómico. Información, no lo termino de tener claro. O sea, por lo que comenta el ex consejero de Política Social de Madrid, Uh -huh. eh, desde luego las residencias estaban, o sea, en una situación normal las residencias, como todo el tema social y de salud, está transferido. ¿Qué pasa? Que habría que irse a la letra pequeña del BOE, porque pues todos recordamos, se cita mucho la rueda de prensa de ex vicepresidente y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, en el que comandaba el mando único de las residencias. ¿Qué pasa? Que eso fue una rueda de prensa. Y una rueda de prensa, pues está muy bien, pero no tiene valor legal. O sea, al final, la cadena de mando, lo que de verdad manda es el BOE. Y en el BOE aquello no se termina de articular bien. O sea, digamos que hasta donde es la forma que adoptó es que él era una supervisión centralizada, pero la toma de decisiones se hizo a nivel autonómico. Prueba de ello es que eso, los criterios de, de mascarillas y tal fueron distintos. Yo sí creo que las decisiones en mayo las tomaban las autonomías, Uh -huh. mayo de 2020. Entonces, mm, si luego además tenemos en cuenta el tema de los comisionistas, estos que han estado a juicio a principios de año, ¿cómo se llama? Eh, sí, hombre, sí, los que se empuró también a la a una alta Comisionistas. responsable del. Sí, sí, a ver, espera, el juicio de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Que ¿Cómo se llamaban? Sí, Luis Medina y Alberto Luceño. esos, ¿Vale? esos. Bien, entonces, ahí es un ejemplo claro de que en el tema mascarillas, es decir, adquisiciones, que tú y yo que nos dedicamos, entre otras cosas, a la adquisición centralizada del Estado, se ve que en 2020 fue un sálvese quien pueda, que cada palo aguante su vela. Uh -huh. Entonces, si las adquisiciones, que cuanto más centralizado mejor, se subdividió, ¿cómo no se va a delegar la gestión de los medios? Entonces, las residencias, pues fue una, fue una negligencia tras otra. O sea, no sé hasta qué punto es una mezcla de mala fe, ánimo de lucro y negligencia. Al final, Uh la -huh. máxima está de no atribuyas a la maldad lo que puedes atribuir a la estupidez, particular cuando hablamos de políticos. Pero Por lo tanto, no, tú opinas que a nivel tanto autonómico como a nivel estatal no podemos fiarnos de las decisiones de nuestros políticos. Básicamente porque cometen negligencia tras negligencia. Y al final, si no sí, está implícito en el BOE, digamos que no hacen nada. tal cual. O sea, el político, si algo se ha demostrado con la crisis del COVID, es que el político no va a actuar salvo que se vea obligado. O sea, la época en la que los políticos
digamos, eran la vanguardia de la sociedad y la lideraban en una dirección, yo creo que esa época quedó Ha atrás. terminado. Vale, bueno, pues nada, vamos con la siguiente pregunta. ¿Estamos seguros de la gestión tributaria en nuestro país? Un ciudadano promedio a día de hoy, descontando obviamente el subyacente, ya está debiendo 31.000 euros cada ciudadano, cada recién nacido de este país, ya está debiendo 31.000 euros a las arcas públicas y haciendo el país frente a una deuda que ya supera en los 1.400 millones de euros lo que es aproximadamente un 140% sobre el PIB, Del del PIB, Producto, sí. del Producto Interior Bruto. ¿Cómo atacarías tú al problema? Básicamente. Uy, la solución que propongo es impopular. Vamos a ver, la estructura de la deuda, al final, mm, está muy relacionada. O sea, tienes que ir a los PGE, en particular la Presupuestos partida de generales del gastos. Estado. En particular la Presu- partida de gastos. Ujú. Presupuestos generales del Estado. Para que Sí, no. Es que los en el presupuestos, ministerio solemos trabajar con muchísimas. con, todos muchi- son siglas, con todos son muchísimas siglas. siglas, entonces, claro. O sea, el primer mes mío, imagino que el tuyo también, un mini diccionario, posits por todos lados con todas las siglas. Pero entonces, Efectivamente. en los presupuestos generales del Estado, a mí me gusta en particular el esquema de ladrillos, o sea, es un rectángulo subdividido en rectangulitos que te da la estructura por sector. Ujú. Y las pensiones de los de los presupuestos del 23, si no me equivoco, son el 47, que sumado Correcto. a los Sí. intereses de la deuda, ya rebasas la mitad. O sea, Correcto. esa es Sí. otra, esa es otra. Ojo, ojo. Los intereses de la deuda a tipos hiper bajos y con el BCE comprando a mansalva, son ahora mismo el 5,7% de los presupuestos. Entonces, para pagar, o sea, en los presupuestos generales del Estado deficitarios, en los que los intereses de la deuda son el 6%, nos estamos endeudando más para pagarlos. No tiene sentido. O sea, esto es como El si otro para día. pagar. Esto es Sí. como si para pagar no te da para pagar la cuota de la hipoteca este mes. Y entonces llamas a una de estas líneas de crédito rápido que te cobran un interés del 100% en 2 meses. Como, o Ujú. sea, solucionas el problema hoy para mañana estar en un problema el doble de peor. Entonces, la solución se tendría que hacer a largo plazo y, en particular, vamos, el tema de las pensiones es el famoso Pacto de Toledo, en el Pacto de. que el Pacto de Toledo, Pacto de Toledo. ¿Vale? que es una mesa, es una comisión del Congreso de los Diputados en la que los políticos se suelen poner todos de acuerdo, suele haber el maldito consenso. Y es que el consenso, eso, ha sido ahora actualizar las pensiones al IPC. Ujú. Yo lo que creo es que los partidos políticos, los parlamentarios, se ponen de acuerdo en no tener ellos un problema, porque al final, ¿qué porcentaje de la población de España es ahora mismo pensionista? Desde luego, en los próximos 10 años va a ser uno de cada tres. Entonces, los políticos se ponen de acuerdo en, oye, voy a tener los pensionistas contentos porque son los que ponen y quitan gobiernos. Ujú. ¿Qué pasa? Eso, los políticos están todos de acuerdo. Los que ponemos de fiesta, que somos al final los trabajadores de menos de 35 años, es decir, los que no vamos a valer nuestra pensión, tendremos que estar todos en contra. O sea, el tema de las pensiones, si queremos, hay que resolver dos problemas. Uno, el de la deuda. El de la deuda solo se ataca generando un superávit. Es decir, tienes que recortar gasto público, porque aumentar ingresos públicos en esta situación no es viable. O sea, ya ha habido bastante aumento de ingresos ha habido derivado del IVA de la inflación, o sea, al final en un entorno inflacionario la presión fiscal del IVA aumenta. Y entonces, pues es que si nos suben todos los tramos, pues yo que sé, el IRPF, el IVA,
es que al final nos quedamos con las PAS y entonces, Lo que pasa que al volviendo. final, lo que pasa que al final ese aumento que hablamos de aumento que hablamos del gasto social realmente ni siquiera se produce, porque vamos a recordar que de los presupuestos generales del Estado, la partida que se destina, por ejemplo, a sanidad no supera el 7%, la partida que se destina a defensa no supera el 12% y la partida eh, que alimenta la educación no supera el 4,5%. Entonces volvemos a lo mismo, que realmente Sanidad y esto no se está educación, dando. El ojo, problema de al sanidad final para... es que yo considero que el problema reside en la gestión que se hace de la tributación. La gestión que se hace de la tributación. Porque sí que es verdad que nosotros debemos seguir pagando pensiones y seguir pagando intereses de deuda, pero realmente ahora estamos recaudando más que nunca. De hecho, este año ha sido uno de los récords de tributación de vamos, que se conoce. Entonces, y también es verdad que, por ejemplo, hay un informe de la ONU que la pondré por aquí en cuanto la encuentre, ¿vale? El otro día estuve en una conferencia de seguros, de inversión, y estuvieron diciendo que hubo un informe de la ONU, revela que a partir del 80% de la deuda pública los países se encuentran en puntos de no retorno. Es decir, que ya a partir de un 80% ya los países no son capaces de, eh, eh, de repagar esa deuda. No son capaces. Por lo tanto, un país que ya esté por encima del 80% de deuda nunca jamás va a dejar de tener deuda pública. Jamás. Porque no va a ser capaz de poder pagar el interés, amortizar la deuda y además poder seguir reinvirtiendo en gasto social. Eso es. O sea, ahora mismo, vamos a ver, lo que dices de los puntos de no retorno de la deuda, es una cosa que se vio con Japón cuando les explotó la burbuja inmobiliaria, que les provocó la deflación, provocó una mini crisis global. O sea, lo que pasó con Japón fue el anticipo de la crisis financiera de 2008. Ujú. Pero efectivamente, los puntos a partir de ese punto de sobreendeudamiento, solo puedes atacar la parte de intereses de deuda. Entonces, en España estábamos protegidos por esa parte, por los tipos bajos y papá Banco Central Europeo. ¿Qué pasa? Que están subiendo los tipos y el BCE ha amagado con dejar de comprar masivamente la deuda española. Entonces, por eso digo que la solución, o sea, inmediatamente en los presupuestos de 2023 y 2024 tendría que haber superávit, porque es la única, o sea, tienes que recortar el déficit, no lo puedes ir ampliando, o sea, si amplías el déficit cada año, lo único que estás haciendo es hacer bola. Ok, pagas las pensiones hoy, pagas el gasto social hoy, pero el año que viene te va a salir mucho más caro todo. Lo que pasa que, bueno, Entonces, yo considero que al final esta deuda, nosotros al final estamos dentro del marco europeo, por lo tanto la deuda que nosotros estamos adquiriendo no la vamos a terminar pagando nunca, en el sentido de que mientras que estemos recogidos bajo el amparo del marco europeo, pues bueno, el Banco Central Europeo nos seguirá comprando deuda, etcétera, etcétera, y nosotros seguiremos pero todo está sujeto a externalizando. condiciones. Claro, nosotros seguiremos externalizando deuda. ¿Hasta el punto de qué? Hasta el punto de que, bueno, en algún momento, si el sistema termina rompiéndose, si la Unión Europea termina desmembrándose, que no lo sé, No, pero no, si termina no, te desmembrándose. estás yendo a un caso muy extremo. No. Vamos a ver, te voy a poner dos ejemplos de países que se sobreendeudaron en gasto social, que eran súper deficitarios, y con mencionar los países vas a saber lo que va a pasar. Los dos países que no cumplieron los avisos más recientemente del BCE de déficit y de estructura del gasto público son Ujú. Portugal y Grecia en la última década. Entonces, ¿qué les pasó con su deuda pública? No les hicieron una quita ni nada, pero para poder seguir accediendo a la financiación del Banco Central Europeo, tuvieron que venir los hombres de negro y les intervinieron la economía. O sea, a raíz de... entonces, es inviable la supervivencia sin Europa. Entonces, en un momento dado en el que Europa nos audite y vea que el déficit no hace sino crecer, Ujú. van a decir, ok, hombres de negro,
y recorte del 25% de las pensiones, como pasó en Grecia y Portugal. Yo creo que políticamente eso es lo que va a pasar, en el sentido de ningún partido, ningún gobierno está preparado para asumir el coste político de congelar o recortar pensiones, con lo cual dice, me han obligado, ha sido Europa. Y por lo que sea, esa mentira cuela. En el sentido de, ¿qué pasa? Que Europa está fuera. ¿Qué pasa? Que el gobierno español no participa de las reuniones del Eurogrupo y la Comisión Europea. Pero mediáticamente decir, oye, que ha sido Europa la que ha recortado las pensiones, funciona.